Ok, tenemos ese problema, el cual dice que determina el diámetro externo mínimo de la tubería del punto A si se desea fabricar con aluminio 6061T6. Considera el diámetro interno que tiene una medida de un 80% respecto al diámetro externo. Diseño con un factor de seguridad de 2 a la afluencia y según el criterio de cortante máximo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar los datos importantes que nos dan el problema. Entonces vamos a empezar por el siguiente. Entonces, en material tenemos que el esfuerzo a la afluencia, según las tablas, los pueden buscar o con el apéndice que se les dio, o el catálogo de materiales más bien, sería que el esfuerzo a la afluencia es de 35.000 psi. Como el factor de seguridad es de 2, el esfuerzo permisible es igual a 17.500 psi y el esfuerzo cortante permisible, como una regla de al dedo, es la mitad del esfuerzo permisible, entonces sería 8.750 psi. Entonces, también nos dicen que el diámetro interno es un 80% del diámetro externo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el diámetro interno es igual a 0.8 veces el diámetro externo. Entonces, como les decía, es 0,8 veces o 4 quintos. Si ustedes lo hacen, 4 quintos es igual a 0.8. Entonces pueden utilizar las dos relaciones. Y además de que el diámetro externo es igual al diámetro interno más 2 veces el espesor del tubo. Entonces, haciendo cambios o sustituciones, vamos a llegar a que el espesor es igual a 0.1 el diámetro externo o un 10% del diámetro externo. Entonces también debemos recordar que, como nos dicen, tenemos que utilizar el criterio de máximo cortante, el cual nos dice que el esfuerzo, la diferencia de esfuerzos principales debe ser menor al esfuerzo a la afluencia. En este caso vamos a utilizar el esfuerzo permisible porque debemos usar eh, el factor de seguridad igual a 2. Entonces, lo que nos dicen es que determina el diámetro externo en el punto A, porque al menos uno pensaría que es el punto donde más esfuerzo está sucediendo. Entonces, ese es el punto de análisis. Entonces, lo que vamos a usar es la regla de que el torque es igual al radio producto cruz F, que F sería la fuerza. Entonces, primero debemos calcular el radio, las coordenadas X, Y, Z del radio. Entonces vamos a tener que en X desplazando tendríamos menos 7, en Y tendríamos 14 más 9 y en Z tendríamos 10 positivo. Entonces sería menos 7, 23 y 10. Luego la fuerza tendríamos 50 negativo en Z. Esto tendríamos fuerza y estas serían libras fuerza. Estas serían pulgadas y libras fuerza. Entonces, como el torque es igual a las componentes TX, Y, TX, TY y TZ, y digamos que utilizando el método del determinante para calcular el producto cruz de forma rápida, vamos a tener que, como les decía, esa era la ecuación.
tendríamos menos 7, 23 y 10, 0, 0 y menos 50. Entonces, realizando este producto cruz, vamos a tener que el torque tiene en I 23 por menos 50, en J tendríamos menos 7 por menos 50 y todo esto multiplicado por menos 1, y en K tendríamos 0. Entonces este torque va a resultar en menos 1150 en I, en menos 350 en J y 0 en K. Entonces Tx será igual a menos 1150, Ty a menos 350 y Tz igual a 0. Entonces el Tx se va a relacionar con flexión, esfuerzo por flexión, el Ty esfuerzo cortante por torsión, y este, bueno, no tiene ningún efecto. Entonces, para calcular el segundo momento de inercia o el segundo momento de área, vamos a utilizar la ecuación de que el valor de I es igual a pi entre 64 por dx, el diámetro exterior a la 4 menos el diámetro interior a la 4. Y sustituyendo el diámetro interior como 4/5 del diámetro externo, esto resulta en 369 pi por d a la 4 entre 40.000. Y ahora debemos calcular el valor de J, que es el momento polar del área, y por ser un círculo el valor de J es igual a 2 veces I. Entonces lo único que debemos calcular es multiplicar el valor de I por 2. Y esto resulta en 369 pi por d a la 4 entre 20.000. Entonces, haciendo un pequeño diagrama del origen donde está, digamos que el punto de análisis, el punto A, entonces vamos a tener algo similar a lo siguiente. Entonces, el Tx, bueno, primero vamos a poner los ejes. Entonces,
el valor de Tx tendrá esta dirección y como reacción vamos a tener otro valor de Tx por equilibrio. Luego el valor de Ty, que es por torsión, lo vamos a tener igual en esta posición. Y por último la fuerza de 50 libras que va hacia arriba, ya que la fuerza donde se está aplicando, el punto donde se está aplicando la fuerza es hacia abajo. Entonces para mantener el equilibrio son 50 libras hacia arriba. Ok, igual hay que recordar que es un tubo hueco para que no se nos olvide ese detalle que es bastante importante. Entonces vamos a poner estos de otros colores para identificar de una mejor forma. Entonces, viéndolo del punto de atrás, si se puede decir, aquí vamos a tener el eje Z y aquí este otro eje sería el eje X. Entonces, para que se ubiquen es viéndolo desde la parte trasera, si se puede decir. Entonces, el esfuerzo cortante por torsión debido al torque Y va a tener este efecto. Entonces hay que ver que esto más el efecto del esfuerzo cortante por la fuerza cortante de 50 libras, eso sería por el torque Y, y ese esfuerzo cortante sería por la fuerza de 50 libras. Entonces hay que analizar el punto donde sea mucho mayor. Entonces el punto donde se hace más grande esta suma, si se puede decir, es al lado izquierdo, donde se suma el esfuerzo cortante por torsión más el esfuerzo cortante por la fuerza cortante de 50 libras. Entonces vamos a empezar primero por el valor de esfuerzo cortante por torsión. A este le vamos a llamar tau 1, y utilizando la ecuación de T por C entre J, donde el valor del torque es igual al torque Y el valor de C es igual a C medios, es igual a D medios más bien, que sería el diámetro exterior, entre J, que sería 369 pi por D a la 4 entre 20.000, y esto resulta en 3019 entre D a la 3. Como les decía, eso es aplicando esta fórmula TC entre J. Ahora el esfuerzo por flexión es igual a MC entre I. Entonces el torque sería el momento sería el valor del torque X, el C sería de medios de igual forma, y el valor de I sería 369 pi por D a la 4 entre 40.000, y esto va a resultar en 19.840.
recuerden que el valor de Tx es igual a 1150 y el valor de Ty es igual a 350. Igual ahorita lo voy a anotar, pero para que lo tengan en cuenta. Y por último, la fuerza cortante por la fuerza de 50 libras vamos a tener algo muy similar a lo siguiente. En la tutoría pasada tuvimos un caso exactamente igual a este, entonces no debería haber ningún problema. Entonces, el valor del espesor que soporta toda esta fuerza es... No, más bien sería como el área, si se puede decir, que soporta toda esta fuerza, es, digamos que la media corona, pero el espesor que lo soporta es el valor del espesor. Y este es un punto muy característico porque es el punto donde el Q se hace mayor, pero también donde el espesor T se hace menor. Si ustedes lo piensan, conforme ustedes van subiendo, el valor de T se va aumentando. Entonces, por esa razón, ese es un punto crítico. Entonces, utilizamos la ecuación de que el tau 2 es igual a V por Q entre I y T, donde T ya lo habíamos calculado es igual a 0.1 de o un 10% del diámetro externo. Entonces el tau 2 resulta en 350.8 entre d a la 2. Entonces, haciendo un esquema del corte, si se puede decir, bueno, en realidad no es un corte, solamente indicar el origen. Eso sería el origen, eso sería el esfuerzo cortante tau 1 y ese sería el esfuerzo cortante tau 2. Y igual recuerden que es para una corona, bueno, más bien para una tubería con un espesor dado. Entonces hay dos puntos para analizar, el A y el B. En el punto A solo tenemos esfuerzo cortante, ya que en la fórmula de MC entre I, el valor de C en este punto se hace 0. Y en el valor de B, en sí tendríamos cortante. Bueno, voy a seguir explicando este. Ese sería solamente por cortante. Tenemos el tau 1 y el tau 2. Porque no tenemos esfuerzo por flexión. Pero en este caso sí tenemos esfuerzo por flexión y por cortante. Pero solo tenemos el cortante por torsión y no por el de fuerza cortante. ¿Por qué? Porque en este caso el Q, cuando lo llevamos hasta la superficie, el valor de Q tiende a 0, entonces se elimina. Entonces vamos a tener igual al tau 1 con un esfuerzo normal por flexión entonces vamos a mover este momento. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es calcular los dos estados, pero utilizando el esfuerzo de cortante máximo o el criterio de máximo cortante. Entonces, como solo tenemos
esfuerzo cortante y los esfuerzos cortantes se suman, vamos a tener que el radio es igual a tau 1 más tau 2. Entonces, esto resulta en que la diferencia de esfuerzos eh, principales es igual a dos veces el tau 1 más el tau 2. ¿Por qué? Porque el esfuerzo promedio está en 0, está ubicado en 0. Y el esfuerzo A es igual al esfuerzo promedio más el radio. Y el esfuerzo B es igual al esfuerzo promedio menos el radio. Y el radio, como ya lo expliqué, es igual al tau 1 más el tau 2. Entonces, para esta condición, el diámetro debe ser mayor a 0,72 pulgadas. Ahora vamos a seguir con el segundo caso. En este sí hay que ponerle un poquito más de análisis, pero la verdad es que no es nada complicado. Entonces, aquí vamos a tener el esfuerzo por flexión de 19.840 entre D a la 3. El esfuerzo cortante vamos a tener que es solamente tau 1. Aquí vamos a tener esfuerzo A, esfuerzo B. Esto sería 3019 entre D a la 3. Entonces, el radio es igual a 3019 por D a la 3, que sería el esfuerzo cortante al cuadrado, más 19.840 entre D a la 3. Este 2 es porque tenemos que dividir, porque el otro cateto del triángulo es la mitad de este valor. Entonces esto resulta en 10.372 entre D a la 3. Y como antes les explicaba, el esfuerzo A es igual al esfuerzo promedio más R, y el esfuerzo B es igual al esfuerzo promedio menos R. Si utilizamos la ecuación de la teoría de cortante máximo o el criterio de máximo cortante, esto resultaría en que el esfuerzo A menos el esfuerzo B es igual a 2R. Entonces 2R debe ser menor al esfuerzo permisible. Por lo tanto, el diámetro debe ser mayor a 1.058 pulgadas. Entonces, para que se cumplan las dos condiciones, el mayor o el diámetro el diámetro mínimo debe ser igual a 1,058 pulgadas. Ok, vamos con el siguiente problema. Dice que la fuerza de 4 kN es paralela al eje X y la fuerza Q es paralela al eje Z. El eje AD es hueco si se sabe que el diámetro interior es igual a la mitad del diámetro exterior y que el esfuerzo cortante permisible es de 60 megapascales. Determine el diámetro exterior mínimo permisible. Lo que les iba a decir es que recuerden utilizar la ecuación 8.6. Ustedes tienen la tarea de entender esta ecuación y cómo se deduce. Aquí se las pongo para que lo tengan en cuenta, entonces para que sepan. Esta ecuación lo que nos dice es que el valor del momento polar entre el valor del radio exterior debe ser mayor
a la raíz de los cuadrados de los momentos que se estén aplicando junto con los esfuerzos cortantes por torsión entre, bueno, todo esto entre raíz y todo, y luego, bueno, todo esto en raíz dividido entre el esfuerzo cortante permisible. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el valor de Q. Esto se calcula bastante fácil. ¿Por qué? Porque si se debe mantener un equilibrio de, de torques, si se puede decir, o para que el sistema esté en equilibrio, lo único que tenemos que evaluar o es hacer una ecuación que iguale de que la fuerza P por 90, el cual es un torque, es igual a ese mismo torque, pero que se puede describir como Q por 60. Entonces el valor de Q va a resultar en 6 kilonewtons. También nos dicen que el diámetro interno es igual a la mitad del diámetro externo y que el esfuerzo permisible es igual a 60 megapascales. Ok, entonces ahora lo que continúa a hacer o lo que sigue es hacer los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. Con eso sí me voy a tomar un ratillo haciéndolos, entonces más o menos voy a ir explicando cómo los hizo, pero los hice, pero la verdad es que están muy muy sencillos. No debería haber ningún problema para ustedes para poder realizarlo. Entonces eh, aquí sigue la construcción de estos. Ok, entonces eh, lo que vamos a hacer es los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. Como les decía, la verdad está bastante sencillo. Ahorita el video está un poco más rápido para no perder tanto tiempo. Entonces aquí vamos a tener la fuerza de 4 kilonewtons en el plano XY, y para el plano YZ o ZY vamos a tener la fuerza de 6 kilonewtons. Entonces vamos a tener la reacción en D, la reacción en A, de igual forma la reacción en D y la reacción en A, pero en distintas direcciones. Se le podría poner un subíndice de X y Z, pero la verdad es que no es tan complejo el problema como para tener que hacer esa distinción. Entonces, haciendo la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de momentos respecto a D, vamos a tener que en el plano XY la reacción D es igual, bueno, la reacción A más D es igual a 1750 newtons, y que la reacción en D era igual a 2250 newtons. De igual forma, en el plano YZ vamos a tener que la reacción, bueno, haciendo sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, si quieren pueden bajarle la velocidad de ustedes al video, pero la verdad es que está bastante sencillo. El valor de la fuerza A, RA, es igual a 4125 newtons, y RD es igual a 1875 newtons. Entonces, hay que recordar que para este problema hay que hacer una combinación de esfuerzos, ¿verdad?
de momentos. Entonces, por esta razón hay que calcular los momentos donde los puntos, donde los momentos son máximos. Para este caso, a una distancia de 140 milímetros, en el caso de la izquierda, y en el caso de la derecha, a 220 milímetros, todo desde la base o desde el punto D. Pero también eh, hay que buscar el momento que se está aplicando en ese mismo punto, pero en el otro gráfico, para hacer la combinación de momentos. Entonces, por esa razón, estoy haciendo estas líneas de distintos colores. El color naranja me distingue al punto C, y el color rosado será me distingue al punto B. Entonces, vamos a tener menos 2250 y 1750 con el punto máximo igual a menos 2250 por 0.414 metros, lo cual resulta en 315 newton metro. Entonces, de igual forma aquí vamos a bajar con menos 1875, subimos en 6000 y bajamos con 4125. De igual forma hacemos este gráfico, el cual va a tener un valor de 412.5 newton metro. Esto se calcula como 1875 por 0.22. Entonces, como les decía, es igual a menos 412.5 newton metro. Pero ahora hay que calcular esos puntos donde se combinan los esfuerzos. Entonces, para la línea rosada o el punto C, ese punto es igual a menos 1750 por 0,1, que resulta en menos 175 newton metro. Y en este caso resulta en menos 1875 por serían 140 milímetros o 0,14 metros. Entonces, bueno, y por último faltan los torques, ¿verdad?, que se están aplicando. Entonces, sabemos que este torque solo se está aplicando entre 140 y 220 milímetros, medidos desde la izquierda hacia la derecha o desde la base hacia la derecha. Entonces, el torque va a tener un valor que lo calculamos como P por 90 o Q por 60, que nos tiene que dar lo mismo. Entonces, 4000 por 0,9 resulta en 360 newton metro, como 6000 por 0,6 resulta igual en 360. Entonces, ahora lo que debemos hacer es la combinación de esfuerzos. Las líneas naranjas donde se toquen junto con el torque. Entonces, los dos valores de líneas naranjas vamos a tener que es 315 con 262.5. Entonces sería la raíz, sería el momento máximo en C, serían 315 al cuadrado más 262.5 al cuadrado más 360 al cuadrado. Esto resulta en 545.65 newton metro. Y ahora el momento máximo del punto B, y es donde está la línea rosada, que es la combinación de 175 newton metro con 412.5 newton metro. Entonces 412.5 al cuadrado más
175 al cuadrado más 360 al cuadrado, que es igual al torque que se está aplicando en esta zona. Entonces seleccionamos el torque máximo, la combinación de momentos máximos, si se puede decir, que esta resulta en 574,79 Nm. Entonces, aplicando esta ecuación, la 8.6 es simple de aplicar. Tenemos una corona. Entonces esto se calcula como pi, pi entre 32 por el diámetro exterior menos el diámetro interior, pero el diámetro interior es la mitad del diámetro exterior. El valor de C es igual a de medios. La combinación de esfuerzo máximo es 574,79 Nm y el esfuerzo cortante permisible es de 60 megapascales. Y esto resulta que el diámetro debe ser mayor a 37,3 milímetros.